Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día realmente productivo. Hoy quiero compartir contigo un concepto de mezcla que creo que te puede ayudar muchísimo a tener control mental sobre lo que haces y así conseguir mejores resultados. Tiene que ver con el concepto de mezcla en 3 dimensiones y creo que es un concepto que, bueno, que no todo el mundo está utilizando, pero que para mí es tremendamente importante y que, bueno, es uno de los grandes responsables del éxito o el fracaso de tus mezclas. De hecho, es un tema del que ya he hablado contigo en otros vídeos, en esta comunidad, pero que hoy me gustaría además mostrarte con un ejemplo gráfico para que lo veas muy claro y para que puedas empezar a aplicarlo en tus mezclas a partir de ya. De hecho, ¿cuándo te puede ser útil esta técnica? Pues si estás entregando mezclas que no te suenan equilibradas a nivel frecuencial, con ese típico maqueta sound, enmascaramiento, pelota, es decir, no estás consiguiendo un sonido final en tus mezclas donde todo se oiga nítido y donde todo se oiga como tú quieres que se oiga, con esa textura que tú quieres para cada instrumento. Por otro lado, si estás entregando mezclas que no te suenan balanceadas en términos de protagonismo y no tienes, digamos, elementos principales, secundarios y terciarios bien establecidos en cada una de sus líneas de combate, pues probablemente esta técnica te va a ayudar mucho a entender a nivel mental dónde está cada uno o dónde debe estar cada uno y poder colocarlos en su sitio de una maldita vez. Por último, si estás entregando mezclas que no te suenan amplias en el estéreo, cuando las escuchas en cascos o cuando las escuchas en el coche, pues probablemente también este acercamiento entre dimensiones yo creo que te va a ser muy útil para poder establecer esa amplitud y entregar mezclas masivas, muy grandes, muy abiertas en el espectro. De hecho, ¿por qué trabajar en 3 dimensiones? ¿Por qué deberías plantearte la opción de introducir este tipo de acercamiento en tu protocolo de mezcla? Pues por un lado, por un tema de realidad. Tú y yo vivimos en un mundo con 3 dimensiones, es un mundo tridimensional y eso marca nuestra percepción. Y a nivel mental lo tenemos muy interiorizado, por eso te puede ayudar mucho a aplicar, digamos, la tridimensionalidad de tu mundo real a tu concepto de mezcla y a tu trabajo de mezcla. Por otro lado, te va a dar orden a la hora de trabajar porque no puedes dejarte nada por el camino si quieres competir y tener bajo control absolutamente todo lo que tiene que ver con la tridimensionalidad de tus mezclas. Es un paso que tienes que dar sí o sí si no quieres dejarte la calidad por el camino y acabar una mezcla y decir esto no termina de sonar. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente porque no hemos prestado atención a los pasos, digamos, fundamentales, ¿no?, de las 3 dimensiones de nuestra mezcla. Por último, implementar el concepto de mezcla en 3 dimensiones te va a ayudar a trabajar de una forma más sencilla porque vas a poder trabajar tus mezclas por etapas y vas a poder utilizar ese concepto de divide y vencerás que sé que te va a ayudar mucho porque no es lo mismo encargarse de todo de una vez que ir por pasos e ir derrotando enemigos uno a uno en vez de meterte en un ring con 40 enemigos a la vez. Y de hecho, ¿cómo puedes aplicar esto que voy a compartir contigo en tu trabajo? Pues en 3 pasos muy sencillos. En primer lugar, tienes que decidir antes de procesar qué pistas van a ser más importantes en cada tramo de tu canción y vas a establecer la profundidad de tus pistas, es decir, cuán cerca o cuán lejos de tu oyente está cada pista según su rango de importancia. De hecho, eso lo vas a hacer utilizando el fader de volumen de cada una de las pistas, que para eso está, e incluso utilizando automatización y reverb para añadir más o menos profundidad en distintos tramos a tus pistas. En segundo lugar, vas a tener que distribuir tus pistas en la panorámica o bien utilizando digamos, el acercamiento del left, center, right, es decir, 100% a la izquierda, 100% a la derecha o en el centro, o bien mandando algunas pistas no al 100 a la izquierda o al 100 a la derecha, sino dejándolas al 50, al 40, al 30, al 60, depende de lo, digamos, de lo copada de pistas que es de tu mezcla y de la amplitud que tú quieras para cada elemento. Pero eso te va a ayudar a definir la anchura de tu mezcla, la amplitud de tu mezcla. Y si no estás paneando elementos 100 izquierda y 100 derecha, es muy difícil tener una mezcla 200% ancha. Entonces hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención también al tema de la panorámica para la amplitud, para la anchura de la mezcla. Por último, vas a tener que definir antes de tirar el primer plugin de EQ ¿qué instrumentos van a ocupar cada uno de los rangos de frecuencias? ¿Para qué? Para definir la altura de tu mezcla. Lo más grave va a estar abajo y lo más agudo va a estar arriba. Y entre medias vas a tener medio grave y medio agudo. ¿Para qué? Para tener una mezcla que es como un edificio, donde la base, el sótano, es el grave y donde la terraza va a ser el agudo. Y lo vas a hacer a nivel conceptual, a nivel teórico, antes de empezar a procesar, porque eso te va a garantizar que no te dejas nada importante por hacer antes de empezar a juguetear con tus plugins. Así que fíjate que son 3 pasos muy sencillos y lo vamos a ver en un ejemplo práctico, como te decía al principio del vídeo, en una mezcla que yo estoy trabajando ahora mismo. Fíjate que es una mezcla que por un lado no tiene ni un solo plugin, es decir, yo estoy tomando decisiones
Antes de aplicar plugins, estoy intentando analizar el material que tengo, detectar los problemas que tengo, establecer las 3 dimensiones de mi mezcla y entonces empezar a procesar. Y fíjate que además tengo todos los potenciómetros de panorámica en el centro. Sí que es verdad que aquí hay una pista de aéreos auxiliar donde hay varias pistas llegando, pero todas esas pistas están en el centro. Y lo mismo pasa con incluso mi guitarra, mis coros, que es una pista estéreo con 2 líneas de coro que también están al centro. Entonces fíjate que lo primero que tienes que hacer es escuchar. Yo ya he establecido el nivel de profundidad, el primer nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque yo ya he trasteado con los faders de mi mezcla para establecer ciertos elementos más adelante y otros más atrás. Vamos a pegar una pequeña escucha en crudo para entender lo que está pasando aquí. Our friendship is a miracle. It feels like war to me. You used to be so beautiful. Now I see what I couldn't see, and I know who I wanna be. I've made up my mind, it starts forever. I'll never forget my. Si te das cuenta, yo simplemente utilizando los faders de cada una de mis pistas estoy estableciendo una jerarquía de importancia. Para mí, en esta mezcla, después de analizar el estilo musical y entender el objetivo sonoro que tengo, pues para mí es muy importante la caja, es muy importante la voz principal, son importantes las 2 guitarras rítmicas, porque por el estilo musical de la propia canción y por los temas con los que yo quiero competir, tengo que tener en cuenta a estos protagonistas. No me puedo permitir el lujo de que mi voz no se oiga nítida o de que las guitarras estén más flojitas que el bajo, porque entonces no voy a competir igual de bien. Por eso he tenido que plantearme a nivel teórico y a nivel estilístico, oye, ¿cuáles son los elementos principales de las mezclas con las que quiero competir? Bueno, pues voy a aplicar eso en mi trabajo. Y fíjate que yo he establecido mi voz principal, mis guitarras y sobre todo mi caja a un volumen donde las tengo en primera línea de combate, mientras que los aéreos, el bajo, la guitarra solista, los coros están en segunda línea de combate y luego incluso el room, la pandereta van a una tercera línea de combate para tener la sensación de profundidad muy bien controlada antes de aplicar cualquier plugin e incluso antes de luego aplicar la reverb, que también la aplicaré luego, y según la cantidad de reverb que le dé a ciertos elementos, incluso la longitud de esa reverb, también voy a crear en mi oyente la sensación de cercanía o lejanía. Pero fíjate que este es el primer paso para establecer la dimensión de profundidad, ¿vale? De tu mezcla. En segundo lugar, hablábamos de establecer la amplitud, la anchura de nuestra mezcla, y como te decía, yo tengo todos mis potenciómetros de panorámica al centro. Por ejemplo, estas 2 guitarras rítmicas están sonando al centro. Pero si yo quiero una mezcla bien amplia y bien ancha, probablemente lo que deba pensar es en abrir estas 2 guitarras que son las rítmicas, que además, si te fijas en el arrangement, son las guitarras que ocupan toda la canción, es decir, están sonando en toda la canción, pues probablemente estas guitarras me van a ayudar mucho a generar una amplitud brutal en mi mezcla a base de mandarlas 100 izquierda y 100 derecha, y además las voy a separar del centro donde está mi voz, que es el elemento principal con el que estas guitarras podrían competir a nivel frecuencial. Fíjate ahora que mi mezcla, al abrir esas guitarras, Our friendship is a miracle. de repente mi mezcla empieza a sonar mucho más amplia, lógicamente porque estoy abriendo la panorámica de 2 elementos 100-100. Incluso tengo una pista de overhead izquierda y overhead derecha. Estas pistas están sonando al centro, pero fueron grabadas con 2 micrófonos justo ¿para qué? Para generar la amplitud de la batería. Esa batería suena mucho más amplia abriendo digamos, la panorámica, ¿no? Al 100-100. Incluso tengo una pista de hat y otra de ride que son micro cercanos que apoyan a estos overheads. Pues tendremos que ponerlos, en este caso el hat está sonando a la izquierda, deberíamos llevarlo a la izquierda. El ride está sonando a la derecha, deberíamos llevarlo a la derecha. Incluso luego tengo varios crashes aquí. Pues probablemente podríamos llevarlos 50 a la izquierda, 50 a la derecha. Vamos a tener, digamos, un sonido de batería donde bombo, caja están en el centro y todo lo que tiene que ver con overhead, platos y demás ya está abierto, ¿no? En la panorámica estamos haciendo una batería mucho más amplia. De hecho, nos faltaría el timbal, ¿no? El timbal. Aquí hay un tramo donde suena el timbal, porque esta canción solo tiene timbal 1, pero bueno, esto es una operación que deberías hacer con todos tus timbales si tienen más. Habría que escuchar en tus aéreos dónde está ese timbal, en la representación estéreo de tu batería. Ese timbal está bastante centrado, ¿verdad?
poquito desviado a la izquierda, pero bastante centrado, pues probablemente deberíamos llevarlo ahí. Quizá quitarle un poco de volumen. Fíjate que aquí está sonando una pandereta y esta pandereta está complementando en el estribillo a la sección rítmica. Y en ese estribillo, bueno, no es el estribillo, es un tramo discotequero que hay aquí. Y en ese tramo yo tengo el hat sonando. Luego probablemente como el hat está a la izquierda, voy a complementarlo con mi panorámica con una pandereta a la derecha. A lo mejor no quiero abrirla del todo, pero... Incluso los coros, que los tenemos, digamos, en el centro y probablemente, dado que tienen que apoyar a la voz principal, vamos a abrirlos un poco. ¿Para qué? Para generar también un poquito de amplitud con los coros. Yo los he paneado 100-100 aquí, pero probablemente se vean beneficiados incluso de un paneo mucho menos agresivo. Es decir, vamos a ponerlos detrás de la voz, arropándola un poquito, fíjate, 35-35. I'll never forget myself again. 'Cause now that I'm mine, I'll stick together with you. De hecho, fíjate que todas mis pistas están pasando por aquí. Antes las teníamos todas en el centro, era así. Fíjate que al haber tomado decisiones de panorámicas sensatas, abriendo guitarras, abriendo overheads, complementando con la pandereta al hat, moviendo el timbal a donde hay que moverlo, abriendo un poquito los coros, lo que estoy consiguiendo es una mezcla mucho más amplia. Y ahora sí estoy aprovechando el 100% izquierda y el 100% derecha de la amplitud estéreo, ¿no? De mis altavoces, porque al menos tengo una pista 100% izquierda y una pista 100% derecha. Así que esta es la segunda dimensión de tu mezcla que tienes que tener en cuenta antes de tirar el primer plugin. Hemos hablado del primero, que es profundidad, cercanía o lejanía, con los faders, y luego lo rematarás con reverb y automatización. Y la segunda dimensión de amplitud, de anchura, con los potenciómetros de panorámica. En tercer lugar queda la dimensión de altura. Habíamos hablado que lo más grave va a estar abajo en el sótano del edificio y lo más agudo en el rascacielos, en la terraza del edificio, ¿no? Entonces eso también es un tema de acercamiento teórico. Tienes que decidir cuáles de las pistas del proyecto van a ocupar la zona de subgrave, la zona de medio grave, la zona de medio agudo y la zona de agudo antes de tirar la primera EQ. En este caso yo tengo una mezcla que tiene bombo y que tiene bajo ampli y bajo línea. Probablemente estas pistas, probablemente con el tom, con este timbal, son las pistas que van a ocupar la zona de subgrave de 20 a 100, de 20 a 120 o por ahí, ¿no? Es decir, estos son los invitados a mi fiesta de subgrave y el resto de pistas de mi proyecto probablemente se va a ver beneficiado de un filtrado con EQ de 100 hacia arriba. ¿Para qué? Para que de 100 hacia abajo ni mi guitarra, ni mi voz, ni mis overheads tengan contenido. Y así voy a dejar que reinen estos elementos en mi zona de subgrave. Por otro lado, en la zona de medio grave probablemente ya vamos a tener caja, vamos a tener parte del bajo de I, vamos a tener cuerpo de guitarras, incluso parte del overhead, ¿no? Y ahí probablemente vamos a tener que hacer trabajo de EQ para conscientemente generar espacio para estos elementos. En la zona de medio agudo tenemos ya parte del hat, tenemos por supuesto nuestra voz, parte de las guitarras, parte del coro y vamos a tener que entender que otros elementos como el bajo a lo mejor o como el bombo, pues a lo mejor no van a ser tan protagonistas en la zona de medio agudo y así luego vamos a utilizar las EQs con cabeza. Por último, nuestra zona de brillo de agudo será pandereta, serán los platos, parte del hat y del ride y vamos a tener que generar espacio para ellos. Así que fíjate, camarada, que nosotros estamos haciendo aquí un ejercicio, digamos, mental, un ejercicio de trabajo teórico antes de utilizar plugins y estamos asegurándonos de que las tres dimensiones de nuestra mezcla están bien establecidas y se respetan desde el minuto uno. Por un lado, profundidad con nuestro fader de volumen para traer más cerca o llevar más lejos las pistas según su importancia en el proyecto. Por otro lado, la amplitud o anchura de la mezcla utilizando los pots de panorámica para establecer algunos elementos al 100% a la izquierda, otros en el centro y otros al 100% a la derecha e incluso en posiciones intermedias para tener una mezcla bien ancha, bien grande. Y por último, estamos trabajando la dimensión de altura, entendiendo qué elementos van a ocupar la zona de subgrave, qué elementos van a ocupar la de medio grave, qué elementos van a estar en la de medio agudo y qué elementos van a reinar en la zona de agudo para cuando llegue el momento de tirar la primera EQ y empezar a procesar estas pistas, tengamos muy claro
quién va a ser más protagonista en un lado que en otro, y así por lo menos vamos a poder utilizar nuestras ecualizaciones de forma sensata, de forma consciente, y seguro que nos va a ayudar a conseguir un sonido final mucho más cercano a lo que deseamos y a lo que tenemos planeado. Pero fíjate que esto es un tema de pensar antes de actuar, y es un tema que está relacionado con el ingeniero y con su protocolo, más que probablemente con los plugins y con el procesamiento. De hecho, me gustaría mucho, camarada, antes de terminar el vídeo, que me dejes un comentario y que me cuentes si tú estás aplicando este concepto de mezcla en 3 dimensiones en tu trabajo y cómo lo haces tú, que no dejes de compartir tu experiencia y tu forma de trabajar conmigo y con el resto de la comunidad, porque sé que todos nos vamos a ver muy beneficiados de compartir información y nos va a servir para aprender todos juntos y de la mano, que de eso se trata. Por otro lado, yo voy a seguir compartiendo contenidos de mezcla con conceptos como este y con técnicas que te van a servir mucho y bien y que espero que te inspiren mucho. Y si mientras que hago el próximo vídeo tú quieres seguir profundizando en el tema de la mezcla y además quieres hacerlo abrazando esta filosofía de dar importancia al ingeniero y dar importancia a cómo el ingeniero analiza lo que tiene delante antes de empezar a procesar como un pollo sin cabeza, pues si quieres profundizar más en el tema de la mezcla competitiva basada en ti y no en tus plugins y tus cacharros, vete a produceaudio.net/regalo y date de alta ahora mismo para ver el video training con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa. Un video training que contiene 3 fundamentos que voy a compartir contigo y que si no estás aplicando a día de hoy, lo vas a notar en tus mezclas mañana mismo. Además, no solo vas a acceder al video training de más de 1 hora de duración, sino que te vas a poder descargar la guía en PDF para que puedas referenciarla a un solo clic mientras trabajas. Y además, al darte de alta, yo te voy a reservar una plaza en primera fila para el workshop de mezcla en vivo, que va a ser un evento de 3 días en el que voy a mezclar delante de ti en solo 2 horas un tema completo utilizando solo plugins nativos y plugins gratuitos. Y vamos a convertir unas multitracks en crudo grabadas en un home studio en un tema listo para sonar en la radio. Como te digo, va a ser un evento en vivo de 3 días donde vamos a flipar, y al darte de alta aquí en el video training con los 3 secretos, yo te voy a reservar una plaza para el otro, para el workshop. Así que nada más, espero que el vídeo te haya inspirado mucho, que te ayude a pensar antes de actuar, que es desde luego el camino más corto hacia el éxito sonoro. No dejes de compartir debajo de este vídeo tus comentarios conmigo, con el resto de la comunidad, y nos vemos en produceaudio.net/regalo, que nos vamos a poner tú y yo con estos 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas, y te digo que vas a flipar del cambio que vas a experimentar en tu trabajo. Que tengas un gran día. Chao.